Pues vamos allá cuando tú quieras. Pues vamos allá. Bienvenidos al podcast Houston. Tenemos una boda, repleto de información y entretenimiento, tanto para parejas que están preparando su boda como para profesionales del sector. Houston, tenemos una boda, es una producción de Ensu, videografía de bodas, con una filosofía 0% posados, 100% vosotros. Vamos al episodio de hoy. Hoy tenemos el placer en Houston, tenemos una boda, de tener a Josep Plana, CEO, fundador de La Puta Suegra, ya en el año 2015. Ya tienes ahí una gran experiencia detrás en ese sentido. Una firma de organización de eventos, se podría decir, por definirlo de alguna manera, porque yo creo que La Puta Suegra le queda muy pequeño ese corsé, le queda muy pequeño ese corsé. Muchísimas más cosas, presentaciones, etcétera. Citando una entrevista publicada en Essence Magazine, La Puta Suegra ya no es una marca, es un género. Yo creo que la periodista que escribió eso realmente es muy acertada porque, como te decía, creo que La Puta Suegra excede cualquier etiqueta que nosotros desde aquí le podamos poner en esta presentación. El cerebro visionario que está detrás de todo ello es Josep Plana, como decíamos, con quien tenemos el placer hoy de tener esta charla. Estamos felices de poder hoy hablar contigo, Josep. Y especialmente porque ahora La Puta Suegra ha lanzado un nuevo concepto, la triple A, que la veremos en todas las redes sociales y todo. Y nos encantará que Josep nos explique qué estáis tramando, qué hay detrás de ese nuevo concepto. Qué bien, pues primero que todo, muchísimas gracias por invitarnos a vuestro podcast. Estamos felices también de estar aquí y explicaros un poquito más sobre esta evolución, porque como bien decías, la triple A nace desde la necesidad de querer ir un poquito más allá, redefinirnos, porque lógicamente como cualquier marca o cualquier empresa, naces con una intención, naces con una visión, con unos sueños y te vas haciendo grande, evolucionas y ves que quizás lo que eras al principio no es lo que eres ahora o lo que quieres ser en el futuro, y de aquí la necesidad de buscar algo, un nuevo universo visual sobre todo, que englobara más lo que somos y hacia dónde vamos, ¿no? Y la triple A es un concepto que ya nace justo cuando nació la marca de La Puta Suegra. Justo al crear el logotipo, tuvimos que poner las tres As de La Puta Suegra para un tema de legibilidad de lo que era la marca. Y ahí la simplificación máxima ha sido como quedarnos, condensar con la triple A, que es algo que nos han ayudado el estudio de diseño Suma Branding. Ellos han sido los que han cogido la triple A y han creado este nuevo universo, y sobre todo, pues, para lo que cambia es el marco desde el que leemos todo lo que hacemos, ¿no? Y es algo que ahora pues nos engloba muchísimas más cosas. Antes la puta suegra estaba como muy enfocada quizás a temas más como de sarao, un poco más festivos, más ultra disruptivos, y realmente en estos 10 años hemos evolucionado mucho, sobre todo en estos 5 últimos años. La puta suegra ha cambiado muchísimo, y eso no quiere decir que no nos lo pasemos bien, que no hagamos unas fiestas increíbles, ni muchísimo menos, pero sí que nuestro enfoque es muy diferente. ¿Y por qué ahora? O sea, la gran pregunta que viene ahora, la pregunta inevitable, ¿no? Ahora que nos has explicado en qué consiste este cambio, la pregunta siguiente es, ¿qué ha pasado ahora para que sea el momento en que creáis que es el punto oportuno de vuestra historia? 100%. Yo creo que hemos aprovechado el hecho de hacernos mayores. 10 años son ya muchos años, y no te das cuenta hasta que pones el freno y dices, ostras, ¿realmente soy la puta suegra del día uno o soy otra puta suegra hoy en día? Y realmente, esta percepción la tuvimos desde hace ya un tiempo, y necesitábamos como explicarnos de una manera diferente, ¿no? Sobre todo para describirnos y también para llegar a otro público. Un público que quizás, pues, con solamente la puta suegra nos identificaba de una manera, nos percibía de una manera,
Y ahora la verdad es que la AAA es algo muchísimo más elevado y bueno, estamos también muy cómodos. No es algo que es un rebranding para nada. La puta suera mantiene el logotipo. Ahora sí que monocromáticamente, en blanco, en negro, escala de grises, pero sí que la AAA pues la utilizamos en diferentes momentos, ¿no? Ahora, por ejemplo, tenemos una nueva web también que la hemos sacado hace nada, ahora un par de semanas. Por ejemplo, el logotipo de la puta suegra lo encuentras solamente en un mini vídeo, en un mini GIF que aparece al principio y luego no vuelve a aparecer durante toda la web. Entonces intentamos guardar la marca solo para aquellos momentos como esenciales, ¿no? Y para aquellos momentos que quizás no son tan especiales, tenemos la AAA. Oye, Igual estoy siendo un poco técnico con la parte de branding y no, demás. me parece súper interesante porque además, o sea, lo que ha sido la construcción de marca, que ya lo abordaremos de manera más detallada en adelante de la puta suegra, me parece un caso digno de estudio casi a nivel de marketing, a nivel de estudio de construcción de marca. Estamos hablando ahora primavera 2026 y decías, tenemos esta novedad, es que tenéis un montón de novedades. Josep, estoy súper contenta de tener la ocasión, la oportunidad de hablar contigo ahora porque me gustará muchísimo que nos hagas esa explicación, que me expliques a mí, porque la verdad que me fascina todo lo que me estás explicando, pero estoy segura que la gente que nos esté escuchando o viendo también, la puta suegra realmente ha llevado a o sea, es como la aristocracia de la organización de bodas ahora mismo, si me permites así la expresión, y creo que muchísima gente puede estar muy, muy interesada en saber este cambio conceptual del que nos estás hablando, por qué, cómo, cuándo, por qué en este momento. Yo, si no tengo malentendidos, incorporáis ahora un enfoque como más holístico, ¿verdad? Con aspectos creativos, técnicos, logísticos, emocionales, todo repartido en diferentes fases. ¿Nos explicas un poquito? Sí, yo creo que nos hemos hecho mayores, como decía antes, aunque este espíritu de niño nunca lo hemos perdido y espero no perderlo nunca, ni yo ni cualquier miembro del equipo, pero sobre todo a nivel de enfoque, pero sí que es verdad que cuando la empresa evoluciona, tus necesidades también evolucionan, igual que tus clientes evolucionan. Empezamos con una tipología de cliente, hemos ido cambiando este cliente hacia otro cliente que tiene otras necesidades y lógicamente nosotros hemos tenido que evolucionar también. Y esta triple A yo creo que ha sido como la parte final o más explosiva. Hemos querido esperar a un momento especial para la puta suegra en la que lo hemos condensado todo, como bien decías, tanto a nivel de marca como a nivel interno, de cultura también. Y sí, ahora mismo estamos como más enfocados en la parte cultural y la parte más de desarrollo de I más D muy, muy potente. Y esto lo hemos conseguido gracias a tener más tiempo. Y tener más tiempo quiere decir, lógicamente, tener un poco menos de clientes para poder pensar más, para poder desarrollar mejor cada uno de los proyectos y poder trabajar con una previsión de año y medio, 2 años, que nos ha permitido, lógicamente, este cambio de marca, por ejemplo, hace casi 2 años que lo estamos trabajando. La página web también hará casi un año que estamos en ella. Y otras cosas que creo que hablaremos más adelante, pero sí que es verdad que todo se tiene que hacer con estrategia, con tiempo y pensamiento muy crítico, yo te diría. Oye, me parecen además o sea, pilares fundamentales. Pensamiento crítico, qué importante es esa expresión que acabas de decir. Autocrítica, preguntarnos constantemente si lo que estamos haciendo lo podríamos hacer mejor o lo podríamos hacer de otra manera distinta para ofrecer diferentes opciones, para ver dónde nos llevarían esos posibles caminos. Ese replantearse constantemente las cosas que se nota mucho en la puta suegra, constantemente, porque como bien decías, habéis ido haciendo una evolución importante. La puta suegra nació de una manera y no sé, de la misma manera que sois muy inconformistas con el status quo que os encontrasteis cuando creasteis la puta suegra, pienso yo, y corrígeme si no es así, que habéis sido inconformistas con vosotros mismos, ¿no? Siempre, siempre. O sea, yo no hay nada que me pueda gustar más que
que un compañero del equipo que pueda decir, ¿realmente esto tiene que ser así o puede ser de otra manera? Esto es algo que yo valoro muy positivamente porque el perfil también de equipo que tenemos no es el típico perfil de evento puro y duro que ha estudiado, que tiene una formación pura en eventos, sino que incorporamos perfiles pues, que han pasado por aquí desde médicos, historiadores del arte, arquitectos. Me refiero que tenemos una mente muy abierta que nos permite pensar de una manera diferente. Y sí que es verdad que en mi caso, que me defino como un poco creativo, todo esto tiene como mucha cabida. Y con esto lo que quiero decir es que yo personalmente me cuestiono todo, ¿no? El porqué de todo. Y sí que es verdad que por suerte y por desgracia, todos hemos pasado por una educación muy formada, muy reglada, en la que nos han dicho, oye, se tienen que seguir las líneas rectas, las flechas cuando te dicen a la derecha tienes que ir por la derecha, pero sí que es verdad que nosotros vemos una flecha y decimos, ok, está perfecta la flecha, pero miramos hacia arriba, hacia abajo, nos damos la vuelta quizás cuando todo el mundo está tirando para la derecha, ¿no? Y sí, yo creo que ponerse en crisis a uno mismo, pues cuestionárselo todo, forma parte de nuestra identidad, de lo que somos, de con lo que estamos cómodos y con lo que no. Y en general no estamos cómodos con nada que sea lo normal, ¿no? Pero no porque queramos ser disruptivos, que no, sino porque nos nace esa disrupción y nos nace del inconformismo de entender por qué las cosas tienen que ser de una manera en concreta, ¿no? Y esto te diría que viene también muy sesgado por la industria en la que estamos, ¿no? La industria de los eventos, quieras o no, y digo industria y no digo sector, porque ha llegado un momento que es un sector que se ha industrializado muchísimo. Y se ha industrializado muchísimo porque se ha tenido que repetir a nivel de, yo entiendo que como modelo de negocio de muchos suppliers, o de muchos vendors, ¿no? La historia es, tengo que repetir la fórmula para que me sea rentable o para que me genere los ingresos. Y en el momento que esto pasa, pues estás industrializando un sector y ahí lo único que entra es la repetición. Repetir, 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 porque es lo más fácil y cuando tienes un volumen grande, también es lo que más te funciona, lógicamente, y no puedes estar como innovando, cambiando, modificando. Todo el mundo quizás puede llegar a comentar que personaliza, adapta o tal, pero creo que eso no es lo suyo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí que nosotros no es que nos queramos diferenciar, sino que nos diferenciamos porque nuestro modelo no está industrializado, sino que es un modelo muy, muy diferente. Ujú. Y perdona que me he enrollado un poco. No, me encanta, me parece interesantísimo y me encanta y además me parece acertadísimo todo lo que estás diciendo y lo suscribo. Creo que enlaza, y te iba escuchando y al mismo tiempo en mi cabeza iba pensando como en diferentes links de diferentes temas que vas pasando como de puntillas y que vas tocando y que digo, que no me olvide de desarrollar esto, que no me olvide de desarrollar esto, porque vas, me encanta, o sea, todo esto a mí me entronca mucho con toda esa filosofía de juego que tenéis. También, bueno, al documentarme yo para la charla, en la revista, en la entrevista que te hicieron en Sense Magazine, tú decías que lo que te gusta es volver a sentirte como un niño que juega sin límites. Eso me entronca mucho con lo que me estabas explicando ahora. ¿Es este el núcleo central del éxito de la puta suegra y de su idiosincrasia tan inconfundible? Esa necesidad de jugar y de tomarse las cosas como un juego, en el sentido positivo, obviamente, Sí, ¿eh? 100%. Yo lo veo más como una mirada. Yo lo veo más como una mirada de, una mirada honesta, una mirada inocente y una mirada que no se pone ningún límite. Sobre todo, yo cuando me refiero en este punto de niño, y de hecho luego te lo enlazaré con este tema que creo que vas a hablar, que es del libro. Mm. Ahí también hacemos un poco tenemos un pequeño guiño en este libro en el que hacemos como unos dibujos como que los he hecho yo a mano con un iPad, sobre todo como
como si fuera un niño de 3 años el que está dibujando, ¿no? Con todas las imperfecciones y dibujos mal hechos que puedas hacer desde esta mirada tan inocente, ¿no? Y yo creo que cuando nos vamos haciendo mayores, toda esta inocencia la vamos perdiendo. Y el hecho de pensar, ¿y por qué no me puedo tirar por aquí y no hacerme daño? Lo perdemos, lógicamente, por todos nuestros mecanismos de destrucción, pero sí que es verdad que yo te diría que intento cada día mantener este punto de visión, sobre todo de visión, tanto a la hora de plantear un evento como a la hora de plantear un proyecto. Interrumpimos un momento la programación para recordaros que este podcast es un contenido de Ensu. ¿Qué hace Ensu? Vídeos de bodas imposados y con guiones cinematográficos. ¿Qué dicen de Ensu? Elena y Grego dicen que ser novia Ensu debería ponerse hasta en el currículum. Andrea y José Luis dicen que confiar en Ensu fue la mejor decisión de toda su boda. Chris y Mark dicen, es un regalo que nos dio la vida poder hacer nuestro vídeo con vosotros. Si quieres conocer a Ensu, entra en la web ensu.es o visita @ensuvideo en Instagram. Me encanta y me parece que además es la manera de no perder la magia de las cosas tan fundamental. O sea, bueno, es que no puedo evitar pensar Guille es un fan de esa visión de infancia. Te voy a decir, y ahora sí entro en el terreno personal, que él muchas veces cuando hace su cumpleaños, aunque ya tengamos 40 y muchos nosotros, sopla una vela de un 9, porque dice que él tiene 9 años y que quiere mantener esa visión, ese punto de vista de un niño de 9 años. Y sopla su vela de 9 años cuando es su cumpleaños, aunque cumpla 40 los que sea, ¿no? 40 los que sea. 100%. Es que cuando consigues desactivar esta autocensura es cuando aparece lo genuino, ¿no? Lo verdadero, lo auténtico. Y yo creo que es ahí donde está la clave de muchísimas cosas. Y tanto. Me ha encantado lo que tú mismo has hecho, los dibujos del libro. Vamos a explicar a la gente porque decíamos que tenéis muchas novedades, la puta suegra. Tú mismo nos has explicado la nueva web. Al principio de la charla hablábamos de la AAA, de ese nuevo concepto que redefine un poco la filosofía sin romper, sino evolucionando, siendo una condensación, como nos contabas, de todo lo que es la esencia de la puta suegra. Ahí es otro elemento que hace nada, estamos, como decíamos antes, primavera 2026. Está saliendo ahora el libro de la puta suegra. Cuéntanos, ¿cómo ha venido esa idea? ¿Por qué? ¿Cómo? Explícanos. Pues mira, la idea del libro, habían venido muchas editoriales, habían llamado a la puerta para que desarrolláramos un libro y siempre estás intentando como encontrar la mejor pareja de baile, ¿no? Para hacerlo. Y en este caso fue la editorial Planeta quien vino a buscarnos hará más de un año, yo te diría, y pensamos como que era un buen punto, un buen broche, aprovechar como un poco los 10 años de la puta suegra, de pues que apareciera el libro, ¿no? Es un trabajo que hemos hecho con mucho cariño, muchísimo mimo, no lo he hecho yo solo. Sandra, la compañera, la directora de creatividad, también me ayuda muchísimo a escribir el libro, a conceptualizarlo. Es algo que es mío, pero es algo también coral, que ha participado mucha gente del equipo. Y, y la verdad es que el objetivo principal del libro ha sido como democratizar nuestro know-how, nuestra manera de trabajar. En, en muchas entrevistas, pues, lógicamente a veces terminan preguntando por, ostras, es que solo sois para aquellas personas que se lo puedan permitir, que os pueden pagar, que os pueden contratar, y no todo el mundo os puede contratar. Y la verdad que esta parte siempre la he llevado como un poco en el corazón, como una espinita de, ostras, es verdad, ¿no? Pero yo creo que a la hora de escribir el libro, el enfoque principal era, ok, vamos a compartir todos nuestros conocimientos, nuestra manera de trabajar, nuestro método, y lo vamos a hacer de una manera como muy abierta, muy fácil y para todo el mundo. Que cualquier persona pueda acceder a la puta suegra. Que
que cualquier persona pueda tener lo mismo que los mismos conocimientos, el mismo know-how que podría tener cualquier otro tipo de persona. Entonces, yo creo que esto también ha sido un gesto de generosidad muy grande que hemos querido tener. Y no sé, ha sido como también un parto y un interesante, largo, ha sido complejo porque también nos hemos exigido y por otro lado también un aprendizaje porque lógicamente nunca has escrito un libro, no sabes cómo funcionan las cosas a nivel editorial. Hay cosas que quizás nosotros las pondríamos de una manera, pero se tienen que poner de otra manera, que explicar quizás ABC y no tan HJK, que es como lo explicaríamos nosotros, pero son cosas que se entienden y que forman parte también de lo que es escribir un libro para todos los públicos. Y por otro lado, democratizar también el precio, ¿no? Que sea un libro económico y que cualquier persona se lo pueda llegar a comprar. Entonces, bueno, esto es un poco el libro, Guía de Supervivencia Nupcial. Que Oye, nada, aprovecho y es que a partir del 1 de julio ya lo podéis tener en casa, ¿no? Justo ahora sale a la venta mañana, en mañana preventa, viernes, ¿verdad? en preventa, exacto, y la gente lo recibirá en casa a partir del 1 de julio y es maravilloso porque además se puede comprar por Amazon, en el FNAC, en el Corte Inglés, en cualquier librería. O sea, es algo como ahora mismo está en español. Veremos más adelante si también lo hacemos en inglés o en otros idiomas. Oye, antes que nada, muchas felicidades por ese proyecto, por eso, por ese parto, ¿no? Que tú mismo describías, porque el mundo de la edición, que a mí me encanta, tuve la suerte de un tiempo trabajar de crítica literaria, conozco a fondo el mundo editorial y es fascinante el proceso para hacer un libro. En el fondo es un proceso de autoconocimiento también, ¿verdad, Josep? 100%. Es- 100% porque, uno, que nunca te has expuesto, porque al final te expones a explicarlo todo sobre ti, porque también quieres ser honesto y transparente con tu público, no solamente con tus clientes, sino con el público. Y después porque es reconocer cosas que quizás antes no reconocerías, ni de uno mismo, ni de tu empresa, ni de metodologías. Entonces, creo que ha estado muy, muy interesante. Ha sido, como todo, duro y muy cuestionado y aunque ha sido un proceso largo, también ha sido un proceso rápido a la hora de tomar decisiones de según qué cosas. Han ido quizás muy rápido, pero bueno, es el primer libro, como todo, ¿no? Ahora si tuviéramos que volver atrás, cambiaremos cosas, segurísimo, Siempre, pero esto lo haríamos correcto con todos los proyectos y cualquier cosa que hacemos en la vida, ¿no? exacto. Y más si eres una persona perfeccionista, como yo intuyo que eres, porque si no, no hubieras creado el proyecto de la puta suegra como se ha creado. O sea, Sí, sí, la verdad es que estoy feliz porque ya te digo, son como estas cosas que quizás aparecen en la vida de, bueno, igual algún día tendrías que escribir un libro, ¿no? No es una autobiografía ni muchísimo menos porque habla de un método, pero sí que ha sido como parte de una autobiografía porque han sido 10 años de existencia, de mi vida, de la vida de la empresa que ahora se pasan a un papel para que la gente lo conozca, lo disfrute y también pueda aprender. eso es una manera vuestra, en cierta manera, de crear esa formación para los demás. Me gustaría hacer hincapié un poco en la formación que tú llevabas, porque antes también lo has apuntado un poquito de puntillas. Tú vienes del mundo de la comunicación. Antes de crear la puta suegra, tenías una mochila súper cargada de conocimiento y de experiencia. Estarás de acuerdo conmigo que cualquier cosa que se hace en la vida, por ejemplo, hacer este libro o hacer cualquier cosa que se haga, es un statement, es también una manera de comunicar, enlazando toda esa filosofía, toda esa voluntad que tú me decías antes de preguntarse cualquier cosa, de tener espíritu crítico, de comunicar en cualquier cosa que hagamos se comunica. ¿Estarías de acuerdo conmigo con la expresión comunico luego existo? Cambiando un poquito la expresión descartiana, de Descartes, cartesiana de pienso luego existo. Nosotros que nos dedicamos al mundo de la comunicación, tú que además lo has llevado
a la máxima, al máximo exponente con la puta suegra, ahora con el libro, o sea, ¿realmente comunico, luego existo? Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Es así, es así. En este caso, sí que es verdad que la comunicación en nuestro caso quizás no es como el objetivo principal, pero sí que es como el prisma y la lente desde donde todo lo vemos, ¿no? Y en mi caso, sobre todo por estos inicios tan centrados en la comunicación y en la parte audiovisual, pues he intentado siempre pues dejar un poco de huella o es algo que se ve de una manera como muy clara en los eventos que organizamos, porque todos tienen esa mirada y ese prisma y todo está pensado para comunicar. O sea, em, desde la manera que iluminamos, desde la manera que sonorizamos, desde la manera que enviamos un WhatsApp, un correo electrónico, nada es al azar, ¿no? Lógicamente está todo ultra pensado y sí que es verdad que este recorrido que he tenido previamente a la puta suegra, pues lo he aplicado absolutamente todo en los eventos. Sobre todo a nivel televisivo, yo te diría que lo que más he aplicado es el tema del ritmo. Nuestros eventos no son eventos que tengan una cadencia quizás la normal, unos ritmos normales, sino son unos ritmos muy acelerados, como si fuera el directo de un programa de televisión. Nuestros timelines están como minutados, minuto a minuto, es algo que es muy veloz y sobre todo porque lógicamente esto lo enlazo con la actualidad a la que vivimos. Por suerte, por desgracia, cada uno tiene un punto de vista diferente, pero estamos como muy ligados a nuestros teléfonos, a una manera de comunicarnos entre nosotros, a una manera de leer, de entender, de mirar diferente, que va a un ritmo muy rápido y esto, lógicamente, o lo introducíamos sí o sí en los eventos o realmente podíamos caer en un pozo en el que, como muchas parejas que tienen la preocupación en su boda de, ostras, no quiero estar sentado durante 1 hora y media durante una cena, ¿no? O el aperitivo, si no pongo esto igual se hace aburrido. Claro, nosotros a todo esto le damos como check, 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 porque lógicamente esto no va a pasar en nuestros eventos, pero entiendo que hay esta preocupación porque, como decíamos antes, pues lo estándar es que vayas a un evento y te aburras, porque ya sabes lo que va a pasar y te imaginas lo que va a haber y un poco hasta te puedes visualizar de una manera muy rápida un timeline de una boda o de un evento corporativo, de una presentación en la que ya sabes cada paso lo que va a pasar, ¿no? Entonces, yo he aprovechado muchísimo esta formación en la parte audiovisual, cinematográfica y publicitaria para, bueno, para coger todo lo mejor del sector y introducirlo en el sector de los eventos. Creo que esto pues queda un poco impregnado, este sello, en la puta suegra, ¿no? En la manera en la que se ve y en la que se narra. Un momento para recordaros que Ensu también hace vídeos corporativos con Ensu Brands. El mismo cuidado por las historias emocionales, cinematográficas y honestas aplicado a marcas y empresas. ¿Qué dicen los clientes de Ensu Brands? Brutal, lo habéis clavado. O, he estado muy tranquila en todo el proceso, porque sois los mejores y os seguís superando. O, nadie os supera contando historias. Si quieres conocer a Ensu Brands, visitad la web ensubrands.es. Yo creo que esa hiperfragmentación de la que me estás hablando y al mismo tiempo esa necesidad como de resonar, ¿no? Que es otro concepto que es como muy importante, creo, hoy en día en comunicación, quien esté un poquito puesto en comunicación, la voluntad de resonar, ¿no? Enlaza, si me lo permites, con un aspecto muy propio de la puta suegra y de lo que yo te he ido siguiendo, tu interés por la innovación, por IA, nuevas tecnologías. Vamos a nunca jamás en la vida quedarnos estancados, sino siempre ir más allá, estar al día. Con las redes sociales y todos estos elementos que estamos mencionando, se está creando una dinámica social, en cierta manera podríamos definirlo, al menos yo lo defino así, como de aislamiento hiperconectado, valga la paradoja, ¿no? En el que cada vez estamos más expuestos y también más solos. Las experiencias
vivenciales de los eventos pueden ser ese reencuentro ancestral. Ya nos vamos a teoría de la comunicación sensorial, rítmico, casi místico, ¿no? Que nos eleva, que nos permite volar mental y emocionalmente. Eso yo lo conecto con los ritos que nos unían a todos alrededor de la hoguera. Hablamos de casi neandertales, podríamos decirlo, para que podamos todos sentir que existimos y que formamos parte. Eso es lo que consciente o inconscientemente reproduce un evento, muy especialmente los de la puta suegra, pero bueno, en el fondo lo que todo el mundo pretende. Sí, estoy 100% de acuerdo. Realmente me encanta la pregunta porque hablas de los orígenes primarios, ¿no? De todos alrededor de una hoguera, todos encerrados en una casa, en una tienda en una cueva, en una tienda de campaña, donde sea, ¿no? Aún hay muchas culturas que se sigue haciendo y por desgracia en nuestra cultura, quizás la más hispana, bueno, podría decir que cada cultura en momentos diferentes, ¿no? Del año, pues igual aquí nos reunimos más para navidades, para funerales, para momentos como una boda, es en el momento del reencuentro, pero estoy de acuerdo que tendríamos que hacer un análisis más antropológico de cómo hemos ido evolucionando y el ser humano ahora mismo está absolutamente aislado, por suerte, por desgracia. También, como todo, son modas que van, vienen y espero que esto sea una moda, aunque veo que es una necesidad porque ya no es algo que podamos decidir, es algo que nos estamos encontrando y lo estamos consumiendo. Con lo cual, es complejo prever hacia dónde puede ir todo esto, sobre todo para no quedarnos aislados, porque fui viendo como unas tendencias de gente como que quería desintoxicarse, desconectarse un poco de la actualidad, de las redes sociales, de desconectarse del teléfono móvil y pensaba que sería como, bueno, es una nueva fase que puede venir en los próximos años, pero sí que es verdad que en el momento que desconectas, ya no desconectas del mundo, sino desconectas también de tu entorno. Y esto también es peligroso. Entonces, quizás no sé si es más peligroso el seguir conectado o el desconectarse, ¿no? Pero las dos cosas las veo como complejas de que se puedan unir y te diría que no veo claro cuál va a ser un poco el futuro de todo esto. Pero sí que es verdad que a mí me interesa mucho la antropología, sobre todo la evolución, la comunicación de cómo nos comunicamos hoy en día, cómo nos vamos a comunicar en el futuro. Y es algo que estudio e investigo muchísimo. Como bien decías antes, la curiosidad y este hambre por querer ir un poquito más allá, pues la he tenido siempre, la sigo teniendo. Cada mañana le dedico un par o tres de horas a buscar cosas, a leer, a escribir, a investigar y después también hay gente del equipo que también se dedica a esto, ¿no? Pero no es suficiente porque además el futuro tenemos la suerte de que podemos reescribirlo y podemos escribirlo nosotros. Lógicamente, y a eso lo enlazo quizás con las tendencias de las cosas, ¿no? En las tendencias hay alguien que decide hacia dónde van las cosas, los estilos, las maneras, los ritmos, las cadencias. Entonces, cada uno puede decidir. En nuestro caso, siempre lo he explicado, nosotros no seguimos ninguna tendencia, no seguimos ninguna paleta cromática, no seguimos lo que se lleva, lo que no se lleva. Nosotros, como nos basamos mucho en lo que es la pareja, el ADN de una boda, por ejemplo, ¿no? En quiénes son los protagonistas reales y a partir de ahí se articula el resto de cosas, estas tendencias para mí pasan absolutamente por alto, desapercibidas. Ni siquiera ni me fijo ni lo sigo y la verdad no le presto mucha atención. No porque no crea que sean interesantes, ni muchísimo menos, tienen mucho valor, lógicamente, pero sí que es verdad que son modas que pasan y que quedan desactualizadas, ¿no? Por ejemplo, yo creo que esto se puede ver muy claramente en las bodas, y ahora que hablamos de lo ancestro, ¿no? De nuestros abuelos, nuestros padres,
cómo lo vivían, qué es lo que hacían, cómo se vestían, esos rituales que hacían en sus bodas y cuáles son los actuales, ¿no? Bueno, yo creo que hay cosas que son muy importantes que no se pierdan, sobre todo todas aquellas que van vinculadas a las emociones y a lo que realmente nos hace vibrar de verdad. Y el resto, pues bueno, son adornos que quizás pues, pueden estar muy bien ahora, igual dentro de 3 años, porque si algo tengo claro es que estas tendencias tan cambiantes, este fast food que hay actualmente en el sector de los eventos, nos hace consumir muy rápido muchísimas cosas que caducan muy rápido, ¿no? Y ahí yo creo que veremos en los próximos años como una evolución que no es realmente una evolución, sino son unas modas muy rápidas y de un consumo que quizás no da tiempo ni a producir ni a digerir por nuestros clientes. Ujú. Perdona que me he ido de un No, lado a no, me otro. parece interesantísimo y yo también voy ahí, o sea, voy apuntando cosas, te voy escuchando, como te decía, y voy pensando, esto me enlaza con esto, que no me... Estaba escuchando, te decía, em, he visto que en vuestra nueva web tenéis un manifiesto con la AAA. Esto me encaja muchísimo con lo que me estás explicando de no seguir ningún cauce establecido, hacer tu propio manifiesto, tener tus propias ideas claras. Em, Eso de manifestar es súper importante. Bueno, hoy en día se usa mucho la palabra, la habrás oído, que mucha gente dice que manifiesta, voy a manifestar algo para que suceda. Es un punto un poco supersticioso que sé que tú no compartes porque sé que no eres una persona nada supersticiosa. Me encanta la ciencia. Yo también, o sea, 100%. O sea, mi hija nació un martes 13, para que tengas una idea, y es una persona maravillosa. Nadie puede ser supersticioso que le haya pasado eso. Pero te voy a preguntar un poquito más allá. Cuando tú manifiestas o cuando tú piensas en esas cosas, ¿qué es lo que a ti te quita el sueño? ¿Qué preocupaciones tienes? Me estás hablando ahora de futuro, me estás hablando del fast food en la industria de las bodas, porque muy bien, antes le has puesto en vez de sector industria. ¿Qué es lo que más espacio mental te absorbe a ti? Que a lo mejor no es lo mismo lo que te quita el sueño y lo que te absorbe espacio mental. A lo mejor son cosas distintas. Absolutamente, son yo creo que cosas Sí, muy distintas claro. y lo que sí que me quita el sueño es la parte meteorológica, que en el fondo es el único elemento quizás que no puedo controlar de una manera como muy clara. A día de hoy no. Exacto, pero bueno, eso también implica pues reescribir el guión en el último momento y actuar. Pero sí que es verdad que desde ahora un año y poco estoy estudiando para piloto privado. ¿Qué me dices de avión? De ¡Qué avión, de avión. fuerte! Sí, es súper curioso porque me ha permitido entrar en un tema que es la parte meteorológica, que Ujú. lógicamente pues para volar tienes que entender un poco más de meteorología ostras, me ha parecido fascinante también esta parte meteorológica y hasta en alguna ocasión, bueno, se ha llegado a plantear de decir, oye, pues realmente podríamos hacer desaparecer un chubasco. Sí, se puede. O sea, Científicamente, ¿eh? científicamente podríamos disolver unas nubes, podríamos hacer muchas cosas. Te diré que por suerte no nos lo han pedido. Y es una suerte porque realmente es un impacto Ambiental, supongo, muy, claro. muy heavy, pero sí que es verdad que yo creo que, oye, se utilice también a nivel estratégico, por ejemplo, en zonas de conflicto, pues el hecho de que haya niebla, que haya nubes, no lo sé, algo tan fácil como la lluvia, pues ahora que estamos en un momento de guerras tan terrible, ¿no? Se ha hablado mucho, ¿no? Que estratégicamente, pues han hecho que estuviera lloviendo para deprimir a las personas durante muchísimos días, para no facilitar el avance de las tropas. Pues es un poco lo mismo. Me refiero que se tiene que utilizar la lluvia de una manera más inteligente, sí, que hemos de ver cómo la utilizamos también, pero lógicamente no está al alcance de cualquier persona poder decidir si quiere disipar o no quiere disipar una nube, ¿no? Y perdona que me he enrollado un montón con No, este no. tema, pero sí que es una preocupación que literal, no me deja dormir, no el día antes, sino 2 o 3 semanas antes, que lógicamente es una preprevisión
y tal, pero ya te está dando unos indicios de hacia dónde van las cosas y cómo se te pueden complicar. Y yo que soy una persona como muy involucrada en lo que hacemos, me importa muchísimo y me gusta adelantarme a las cosas, me gusta estar en el futuro y no en el presente. Y lo único que me incomoda más es no, el tema meteorológico. Te prometo que me tiene no obsesionado, pero casi. No obsesionado, pero casi, en el sentido de, jolines, quiero hacer lo mejor de mí, quiero hacer que el equipo pueda dar lo mejor, quiero poner a la pareja en su mejor momento, ¿no? Y que lo disfruten al máximo. Nos lo tomamos muy en serio y es algo que yo creo que mucha gente compartirá. Te lo tomas como si fuera tu propia boda, te lo tomas como si fuera un día realmente muy único, muy especial. No es un trabajo más, no es un evento más. Al menos nosotros que hacemos muy pocos eventos, wow, Y, es algo como que le damos una importancia muy grande a ese día, a lo que pasa, cómo pasa, y lógicamente la meteorología influye. Aunque tengamos lógicamente un plan B o el plan A, ya sea el plan B y esté todo resuelto. Pero tú sabes que la persona cuando se levanta por la mañana y mira por la ventana, hay personas, por ejemplo, que ven lluvia y se entristecen. Yo veo agua y me alegro. A mí me encantan los días lluviosos, ¿no? Pero sí que es verdad que para un evento es algo que, bueno, puede llegar a incomodar a muchas personas y yo soy muy de empatizar con las personas, me pongo en su piel, entiendo que puedan tener nervios y me gustaría poder solucionar lo único que, como te decía, no puedo solucionar. y eso es lo que te quita el sueño, pero ¿es lo que ocupa más espacio mental? No, no, No. lo que efectivamente es otra cosa y es que realmente se refleje, lo que me ocupa más en este caso sería que se refleje el ADN de cada persona ese día, que realmente los invitados perciban que realmente están viviendo el día de esa pareja, ¿no? Y yo para mí es como ese espacio que es esto, básicamente. Eso es lo que también tengo ahí dando vueltas y me ocupa este espacio. Déjame apuntar que me ha parecido muy poético la imagen de ti aprendiendo a volar, porque me parece que entronca absolutamente con lo que es, al menos el concepto que yo tengo del proyecto La puta suegra, algo que siempre está buscando ir más allá, sky is the limit, no the limit, o sea, más allá de la sky is the limit. Entonces, lo he visto y yo que tengo esa tendencia casi por un defecto profesional de buscar siempre esa parte literaria de las cosas, me ha parecido una metáfora poética preciosa. Pero bueno, nos vamos ahí y hablando de techos de cristal, hablando de sky is the limit. ¿Cuál crees que es el techo de cristal que le queda a la industria de las bodas por romper? Todo. O sea, hay muchos. Vosotros habéis roto muchos, ¿eh? Josep, vosotros habéis roto muchos techos de cristal. ¿Queda alguno por romper? Yo creo que quedan muchísimos. O sea, yo de verdad cuando hay muchas personas que me dicen, bueno, ¿y ahora qué hay que hacer o qué podríamos hacer? Y digo, está todo por hacer. O sea, tenemos la suerte de estar en un sector en el que gestionamos felicidad y la felicidad puede venir de muchísimas partes, ¿no? Y la verdad es que yo me siento con el compromiso de seguir cambiando cosas y de seguir reescribiendo. Cambiar, perdona, no sería la palabra exacta, sería más reescribirlas, ¿no? Porque el cambio es algo que es drástico y hay cosas que es verdad que se tendrían que cambiar, pero veo más como un tema de reescribir las cosas que no de cambiarlas. Entonces, sí, creo que, por ejemplo, algo que va a cambiar en breve, que ya ha cambiado muchísimo, es el tema de la inteligencia artificial. En breve también será la robótica, que entrará también en esta industria, en este sector, de una manera muy fuerte. Esto lo veo como una oportunidad buenísima y también yo invito a esas pequeñas empresas, a ese pequeño wedding planner que es unipersonal a veces,
ahora tendrá la oportunidad de poderse posicionar como si fuera el más grande, porque realmente es un sector que es muy transversal, pero yo creo que ahora los conocimientos serán absolutamente transversales para todo el mundo. Tendremos la oportunidad de todos tener como unas las largas checklists, ¿no? A nivel de operaciones que permitirán que quizás unos que igual se veían pequeños o se sentían pequeños, pueden estar jugando casi a la misma liga de conocimientos que los más grandes, que a veces todo es a base de prueba y error, de cometer estos pequeños errores o no tener quizás el tiempo o los recursos que puedes tener cuando tienes un equipo. Ahora con el tema de la IA todo esto se va a romper y yo creo que realmente va a quedar todo como más transversal, más homogéneo y ahí cada uno tendrá que decidir cómo se va a diferenciar del resto y esto lo veo como una oportunidad para todo el mundo. En cuanto a esa diferenciación que acabas de mencionar ahora, yo creo que la puta suegra, una de sus características ha sido que habéis apostado mucho por una segmentación del target al que os dirigíais como estrategia de marca. ¿Crees que es esa segmentación la piedra filosofal del modelo de éxito que ha tenido la puta suegra y lo que recomendarías hacer a los demás? Sí, yo creo que lo recomendaría 100%, sobre todo todos soñamos, ¿no? Todos soñamos y todos queremos, quizás por el inconformismo del ser humano, queremos todos queremos lo que no tenemos, ¿no? Pero sí que es verdad que hay que hacer un parón, que yo creo que es algo que cuando termina la temporada de bodas, eventos, pues todo el mundo hace y dice, el próximo año no volveré a hacer esto, ¿no? No volveré a coger este tipo de proyectos, este tipo de clientes. Y es algo que sin querer todos tenemos mucho miedo al hecho de decir, ok, pero si no cojo estos clientes, podré vivir, podré sobrevivir, que son cosas muy diferentes. ¿Qué me deparará el futuro? Pues bueno, hay un riesgo en segmentar, hay un riesgo en querer ser grande, hay un riesgo en la evolución. Y esto lo enlazo también con, ok, tú quieres evolucionar, quieres ser diferente, quieres estar en otra liga o llegar a otro tipo de cliente, pero ¿qué vas a ofrecer, no? ¿Y a qué estás dispuesto a renunciar? Y no es un camino que se decida con simplemente, ok, en mi cabeza, en mi página web, en mi Instagram, lo explico, ¿no? Es algo como más introspectivo, más que vas a tener que luchar contigo mismo y saber decir que no. Entonces, renunciar y poner muchos nos por el camino es algo que te va a poner en conflicto contigo mismo, que va a ser algo como muy duro para ti, para tu equipo, para tu empresa, y has de estar dispuesto a aguantar. Entonces, no sé, yo lo veo como algo muy positivo querer definirte de una manera clara, concisa y tener claro lo que quieres ser. Bueno, tener una identidad, ¿no? Del mismo modo que queremos reflejar la identidad de la pareja, es importante que nosotros también tengamos una identidad, ¿no? 100%, En cierta manera, cada no que decimos a los demás es como decirnos un sí a nosotros mismos. 100%, 100%, 100%. Pero yo creo que todos, aunque lo tengamos muy claro, podemos flaquear, ¿no? Durante todo Mm. este proceso, porque es un proceso que se estira como un chicle y que no tiene fin. Entonces, el chicle tú sabes que lo puedes tensar, tensar, estirar y se puede romper. Entonces, hay que ser muy valiente, hay que tener las cosas muy claras, hay que estar también en el momento emocional, económico y como empresa pues fuerte como para poder hacerlo, ¿no? O sea que no es algo que invite a todo el mundo a cambiar las cosas de hoy para mañana, ¿no? Todo lo contrario, sino de cuando tengas claro que puedes y quieres hacerlo, hazlo, pero tienes que estar dispuesto a renunciar a muchas cosas.
Vamos a ir atrás un poquito a ese punto ancestral que habíamos dicho antes, que creo que es un tema que puede dar muchísimo más juego antropológicamente hablando de comunicación, de relato, que en el fondo es todo dar vueltas sobre lo mismo porque, ya lo desarrollaré, ¿eh? Pero yo creo que la puta suegra, como cualquier persona que tenga esa voluntad comunicativa, en el fondo somos contadores de historias. Absolutamente. Entonces, somos contadores de historias. Vosotros, por ejemplo, la puta sera lo contáis montando estos eventos, cada uno en su naturaleza particular, pero fantásticos. Nosotros, en nuestro caso particular, lo contamos desde el aspecto audiovisual y cada uno lo contará en su lenguaje. Pero todos son lenguajes para ser contadores de historias. Yo sé que eres un gran cinéfilo. Me encanta. Los que nos gusta el cine, la literatura, los relatos, vivimos, al menos hablo por mí, inmersos en un mundo de nudo y desenlace, un mundo de argumentos, de patrones narrativos, de los relatos que mencionábamos antes, ¿no? Y también antes hablábamos de la hoguera, de la mística hoguera, que todos nos reunimos alrededor para que nos cuenten una historia y nos eleven, y nos lleven allá, y nos permitan soñar, ¿no? Es esa necesidad ancestral de que nos cuenten cuentos, como cuando éramos pequeños, ¿no? Que para dormirnos y ahuyentar los miedos nocturnos nos contaban un cuento que nos permitía enlazar con nuestro yo más íntimo y fantasear a la vez, o sea, las dos cosas, ¿no? ¿Es esto en el fondo el core de un buen evento? ¿Conseguir contar un cuento metafóricamente? 100%. Y algo que justo el otro día lo estaba hablando con un cliente, algo tan importante como la introducción y el desenlace y parte final, a veces como que no se le da la importancia que tendría que tener, ¿no? Como buena estructura cinematográfica, un evento, o sea, sigue las mismas pautas, o al menos nosotros lo narramos de la misma manera, ¿no? Y cada una de ellas tiene que tener una cadencia, unos tempos, y efectivamente la diferencia a nivel del evento con el cine quizás es la cuarta pared que no existe y los espectadores, en el caso del evento, son los protagonistas, a diferencia del cine. Somos la cuarta pared. Correcto, correcto. Y ahí es algo como tan, uf, tan bestia, porque tienes que gestionar algo que es ingestionable, que es la emoción y las reacciones, que es algo que ahí es cuando puedes introducir parte de la ciencia para que te ayude a guiar un poco cosas que son absolutamente las personas son libres y tienen que seguir siéndolo durante siempre, ¿no? Y en un evento tienen que tener esta libertad, aunque tú les ayudes, les conduga, les hagas como de conductor de esa historia, pero tienen que tener la libertad, siempre tienen que tener la libertad. Nosotros hemos estado haciendo en el último año en temas de investigación de física cuántica en los eventos, Wow. ¿no? Y cómo, por ejemplo, en el mismo espacio, cómo podemos percibir cosas diferentes entrando por la misma puerta, estando en el mismo espacio, y es un mundo, es un universo también infinito. Y con esto lo que te quiero decir es que podemos conducir a las personas y que narrativamente cada una de ellas tenga y vea y sienta una historia diferente. Eso es maravilloso, pero también es complejo de llevarlo a cabo. Y no hablo de parte económica, sino hablo de que realmente una pareja, una marca, quiera hacerlo realmente. Todo el mundo, hace ya mucho tiempo que se introdujo toda la parte sensorial. La parte de física quizás no ha entrado tanto, más los cinco sentidos, seis, siete sentidos, podríamos llegar a hablar, pero la parte física aún no ha entrado, ¿no? Igual que es- eh, esta percepción de espacio-tiempo, también es algo que es ultra fascinante y aún no se está desarrollando como se podría desarrollar, y nosotros ahí estamos dándole vueltas a todo, ¿no? Y ya estamos incorporando, de hecho, física cuántica en algunos eventos. Me parece fascinante. Es fascinante, sí. Me parece fascinante. Y yo creo que he leído que vosotros a veces incluso jugáis con ciertos sonidos inaudibles Frecuencia. en frecuencias estándar, pero que la persona le modifica la percepción emocional de su momento. 100%, 100%. Me parece que eso es hablar de futuro en el presente
pero me parece fascinante. Sí, es como poder aplicar también, puedes aplicar temas de neuromarketing Ujú. en los eventos. Hasta he tenido ideas de poner hasta product placement en los eventos también. ¿Por qué no, no? Aprovechar que está la ciencia, que están cosas que tú como individuo, como persona que va a un evento, pues puedes percibir o no las puedes percibir, también en función un poco de tu sensibilidad, de tu estado anímico. Creo que está genial y no hay que impactar a todo el mundo, hay que impactar a aquellos que quieran ser impactados. Entonces, bueno, como te decía antes, está todo por hacer, está todo, todo, todo y es maravilloso. Pero por eso creo que hemos de ser y vamos a ser cada vez más exigentes y también esta industria, este sector, gracias a la inteligencia artificial, podrá llegar a desarrollarse de una manera muy diferente a la que actualmente está, porque tendrá acceso a toda esta información y le podrá como dar las claves para a poder aplicar algunas cosas, ¿no? Claro. Pero sí que es verdad que falta valientes que capitenen bueno, estas ganas de querer hacer las cosas de una manera diferente y también compartirlas, que creo que Claro. es algo que es importante. Bueno, yo como valiente te veo ahí súper lanzado, o sea, te veo como capitán de buque incuestionablemente y me parece que efectivamente todo esto era implanteable antes sin tener los recursos a nivel de proceso de datos para poder gestionar todo eso, porque todo ese que nos estabas contando de física cuántica, de incidir, porque no me gusta la palabra manipular, sino incidir en las emociones de las personas en un evento, para eso tienes que saber leer las emociones que está teniendo cada cual, para poder saber cuál tienes que aplicar y en qué sentido tienes que modificarla. Y estamos hablando de mucha gente, de muchos datos. O En sea, tiempo que real, aquí necesitas realmente unos recursos informáticos que antes no existían. sí, y que cada vez van a ser como más fáciles y más rápidos. Nosotros empezamos a investigar temas mira, empezamos a trabajar con inteligencia artificial en octubre, noviembre del 2022. En octubre, noviembre de 2022. Y desde hace un par de años empezamos también a ver la posibilidad, aunque luego, lógicamente, no lo hemos podido aplicar, de poder poner unas cámaras en los eventos para realmente saber el grado de felicidad de las personas, ¿no? Y tal como tienes la métrica de la felicidad de cada persona, tienes un montón de métricas infinitas, infinitas que te puede dar la IA, ¿no? Entonces, esto va a ser algo que cuando se regule, espero que en poco tiempo, pues aún podremos leer mejor nosotros como organizadores, como este director de orquesta que puede avanzar, retrasar, acelerar, frenar una canción, Ujú. una melodía, lo estamos haciendo ya con los eventos, pero imagínate que tenemos la certeza, ¿no? De que el 85% está feliz o se siente saciado a nivel gastronómico o te podría dar una checklist infinita de cosas que nos podrá decir la IA en muy poco tiempo, ¿no? Claro. Y lo que ahora estamos pensando como un sistema complejo, simplemente levantando el teléfono móvil, tendrás estas métricas, ¿no? Haciendo como un escaneado rápido. Wow, esto cambia la película un montón. Y aquí yo creo que lo importante no será utilizar la tecnología por utilizarla y para que simplemente el evento sea mejor, sino utilizarlo con inteligencia y saber realmente el por qué, ¿no? Porque como todo en la vida, se puede hacer un mal uso de las cosas. Y ahí también pueden entrar nuevos estándares, como por ejemplo que el cliente te pague por éxito. De Mm. decir, oye, si el 90% de las personas no están felices durante el evento, no vas a cobrar la mitad del evento. No lo sé. Lo pongo como un ejemplo con una visión a ultra futuro, ¿no? Que hoy en día, en el fondo, si lo piensas bien, en el sector de la comunicación, del marketing, pues pagas un poco por el retorno de la inversión, ¿no? De tantos KPIs, cuántos han convertido, cuánta gente no ha convertido. Pues imagínate que en un evento fuera igual. ¡Wow! Wow.
entramos también en un lenguaje y en un futuro muy utópico que quizás nadie le interesa o quiera llegar a ese punto. ¿Qué puede pasar? No lo sé. Yo Bueno, es que ahí entramos en la discusión de qué es la felicidad, cómo se puede medir la felicidad. O sea, eso podría darnos una charla de muchas más horas. O sea, no sé si a mí no puedo evitar pensar en el libro Un mundo feliz de Aldous Huxley, cómo la industria de la felicidad puede ser realmente algo que, bueno, ahí podríamos, bueno, y hay que regularlo, hay que hablarlo, hay que ver un poquito límites también del derecho a la propia imagen hoy en día que... intimidad absoluta. Exacto, o sea, estamos ahí siendo fronterizos con muchos temas que hoy en día son muy delicados y que están pendientes de desarrollo y de definición. Entonces, a mí o sea, estoy tan contenta de haber hablado contigo, me parece súper interesante todo lo que nos has contado, no quiero robarte más tiempo, pero no me puedo contener de hacerte una última pregunta, porque me ha llamado mucho la atención cuando me estaba documentando sobre todo el recorrido de la puta suegra, algo que no sé si mucha gente conoce, que es la fundación La Puta Suegra. Tenéis 3 brazos activos, Bésame Mucho, donde organizáis de manera altruista bodas para parejas en situación de salud, de cuidados paliativos, y vosotros organizáis todo para que esa despedida pueda incluir la boda soñada, ¿no?, de esa pareja. También Adopta una suegra, que es un proyecto relacionado con el mundo del Alzheimer y las demencias. Me parece interesantísimo, ¿no?, esa voluntad vosotros de aportar, de colaborar, de ayudar, ¿no?, a todo ese A la mundo. memoria. A la memoria, exacto, que qué importante es en el mundo del relato que estábamos diciendo. Y luego también aparte tenéis ese tercer brazo de ayudar, becar a la gente que se está formando, becarios, gente en training, pues darles facilidades, ¿no?, para tener esa formación. Wow, cuando alguien ya ha hecho un recorrido que le ha permitido tener esa generosidad, que en el fondo entronca con la generosidad de la que nos hablabas con el libro, ¿no?, esa voluntad de devolver todo lo que tú sientes que has recibido, es que realmente has llegado, yo creo, a un punto de madurez muy importante de tu proyecto, ¿no? Como proyecto. Sí, es algo que yo creo que desde el día uno que, que se creó la puta suegra, era algo que mm, si no lo hacíamos no tenía sentido. Entonces, era algo que siempre me ha perseguido y lógicamente, pues bueno, hay muchas personas y todos yo creo que tenemos un montón de propósitos en la vida y muchas ideas y muchas ganas de hacer cosas, pero hay un momento en el que tienes que poner hilo a la aguja y tienes que decir, ok, está bien, hay muchas maneras también de ayudar, de colaborar, de hacer, pero hay que hacerlo, ¿no? Puedes decir que sí, que ayudas, pero hay que hacerlo, ¿no? Y entonces son proyectos súper ilusionantes que yo personalmente pues conecto con cada uno de ellos de una manera como muy directa y, y no sé, creo que no son, como bien decías, no hablamos de la fundación por muchos motivos, pero principalmente porque tampoco queremos que parezca una cosa que no es. Entonces, es algo que ahí está, que por ejemplo parte de nuestro fee va directamente a la fundación y esto no se explica tampoco en ninguna parte, pero sí que lo hacemos, nuestros clientes lo saben, eso sí. Y a veces hasta hemos tenido clientes que han dicho, oye, todos los regalos que vayan al número de cuenta de la fundación, ¿no? Pues también es un gesto ultra generoso por parte de nuestros clientes. Es un proyecto, el de la fundación, que yo creo que más adelante, a ver si tengo un poco más de tiempo, me gustaría poder desarrollar más para compartir realmente con todo el mundo. Y con compartir me refiero a que este sector, esta industria, se los pueda hacer suyos. O sea, no quiero que sea un proyecto de la puta suegra, quiero que sea un proyecto que todo el mundo haga y sobre todo enfocado en el proyecto Bésame Mucho, ¿no? Es un proyecto que me gustaría como regalar a todo el mundo para que todo el mundo en cada ciudad del mundo pues se pudieran desarrollar estas iniciativas, ¿no?
lógicamente de una manera totalmente altruista por parte de los proveedores, por parte de todo el mundo, pero creo que sí, que socialmente, como bien decías, tenemos unas realidades y unas visiones tan, a veces, no sé cómo decirlo ahora, bueno, desde vértices y vórtices, también diría, diferentes, que está bien también tocar de pies en el suelo y saber que hay otras realidades. Bueno, no sé, perdona que me he enrollado un montón No, 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 es que y es algo como muy emocional para mí, y entonces me toca muy dentro y a veces me despisto, discúlpame. no, no, al contrario, me parece perfectamente comprensible. Tiene que ser además experiencias que realmente te impacten, sí o sí. Haber formado parte de ellas, Sí, porque no son bodas normales. claro. No es la típica boda que todo el mundo puede pensar, con fuegos artificiales, con una comida buenísima, es otra historia. Entonces, sí que más adelante, igual podemos volver a sentarnos, para hablar de esto con más profundidad, Me sobre todo encantaría. para compartirlo a nivel mundial, no Ujú. solamente a nivel nacional, sino algo más mundial. Me Em, porque, encantaría. porque creo que es un proyecto, que tiene que llegar a todas partes del mundo. Y creo que tenemos la suerte de ser personas que gestionamos felicidad, que gestionamos emociones, y esto tiene que ser en todo el proceso de vida, ¿no? Hasta cuando nos vamos. Entonces, bueno, si somos expertos en gestionar felicidad, pues que hasta el último día haya felicidad. Me parece que no podríamos concluir de manera más poética y de manera más profunda esta charla. Eh, no te robo más tiempo porque, Josep, sé que vas, como es lógico, por todos los proyectos que vas entre manos, derrapando por la vida, como decimos todos, ¿no? Derrapando por la vida así llanamente. Y de hecho te agradezco un montón que nos hayas dedicado todo este tiempo a hablar de todos estos temas. De verdad ha sido un placer charlar contigo. Y felicitaros por todas esas novedades que tenemos la suerte que hayamos podido comentar aquí, la AAA, la nueva web, el libro, o sea, estáis on fire. Estamos haciendo lo que todo el mundo está, que yo creo que el sector, por mucha, o sea, tenemos la suerte de que hay muy buen nivel, muy buen nivel, hay gente muy buena, muy profesional. Cada día se nota más este crecimiento y, pues súper orgullosos de formar parte, ¿no? De formar parte de tanto talento y de un sector, de una industria tan buena. Muchísimas gracias también por habernos invitado, felices de participar en el podcast. Y nada, igual más adelante pues volvemos a coincidir en otro podcast. Claro que sí. Muchísimas gracias, Josep. Muchas gracias Gracias a por todo. vosotros por vuestro tiempo. Hasta aquí este episodio del podcast Houston, tenemos una boda. Si te ha gustado, tienes más de 150 episodios en Spotify, YouTube, iTunes e iVoox. Este podcast está producido por Ensu. Síguenos en Instagram en la cuenta @ensuvideo. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio.